La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, hoy venimos con una charla que viene desde hace rato, sí, desde hace mucho, ¿sí? Veníamos hablando del misterio de Dios, vislumbrando la gloria de Dios, de caminar de victoria en victoria. Ahora venimos caminando en el Señor, en Cristo Jesús, ¿ve? Y ahora nos metimos a caminar en el Espíritu de Dios, vislumbrando la gloria de Dios. Y el Señor me traía a mí ayer y hoy, me dijo, explícales mejor. Yo decía, wow, Señor, a veces uno camina convencido, de que está explicando bien, y a veces uno, como decía la hermana, ¿cierto? Decía, yo estaba preparando un tema, y resulta que el tema no era indicado. ¿Por qué? Porque era otro. A veces uno les enseña la palabra, ¿sí? Y a veces la palabra, pues, uno la enseña y no todos están en la capacidad de recibir ese mensaje con el nivel que uno les envía. ¿Por qué razón? Porque uno como predicador, en mi caso, yo, Luis Pinto, como predicador, yo creo, o estaba convencido de que todos me entendían, de que el mensaje me lo entendían todos. Luego prácticamente estábamos. ¿Por qué? Porque es que para mi entender, el Espíritu de Dios es el que verdaderamente abre los corazones y es el que inunda el corazón para que cada uno de ustedes pueda recibir el mensaje como conviene. Porque Él da como conviene. Entonces me decía el Señor, explícales, porque sí estamos en lo que estamos. O sea, el plan de Dios es que usted, mi amado hermano, pueda verdaderamente vivificar el nombre de Dios. Que usted pueda caminar convencido y cierto de que tiene a un Dios poderoso y que lo tiene. Que usted pueda pedir, que usted pueda orar, que usted pueda clamar y Él se manifieste. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Porque es un Dios precioso. Él no se esconde de nada. Él no hace acepción de personas. Él está dispuesto para todo. Él quiere que todos podamos ser salvos. Él quiere que todos podamos estar con Él allá arriba en lo alto, en la Jerusalén celestial. O dígame si un papá no anhela que sus hijos estén con Él todo el tiempo. Pero yo en estos días que he estado allá en mi casa, en soledad de la gente, pero no en soledad, sino acompañado con el Señor, me he dado cuenta de que uno como padre anhela tener a sus hijos a su lado. ¿Sí? Anhela tener así como Jesús cuando estaba viendo a Jerusalén allá arriba en el monte y lo estaba mirando y lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén. ¿Sí? La gallina anhela a sus polluelos para que queden por debajo. Y es así como Dios verdaderamente le enseña a uno las cosas para que uno pueda verdaderamente, óigame bien, verdaderamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos trae a nosotros la verdad. Usted puede que sepa mucha teología, mucha palabra, pero si no es el Espíritu de Dios, o sea, no es Dios quien a usted se le manifiesta para que esa palabra crezca y se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Dígame bien, no estoy diciendo en ustedes, es en cada uno de nosotros, esa verdad se manifieste y
nosotros podamos verdaderamente vivir de gloria en gloria. Es lo que quiere Dios. Quiere Dios que todos nosotros seamos redimidos completamente y que podamos, cuando llegue el momento, podamos verdaderamente disfrutar de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos, ¿qué? Unánime juntos. Entonces yo le decía al Señor, eso es parte de la oración que tú me has hecho hacer todo este tiempo. Claro. Digo, porque todos tienen que estar unánime juntos. Todos tienen que estar a la misma altura. No puede haber uno menos ni uno más. Todos tienen que estar movidos por el Espíritu de Dios. Entonces me decía, ¿cómo es posible que mi espíritu, que está en todos lados, que se mueve? Porque es que usted me va a hablar del Espíritu Santo. Y usted trae ahí cómo, por, dónde, por qué, cuándo, todas esas cosas. Y si usted se pone a mirar, eso es lo que yo he querido todo el tiempo, que ellos me entiendan. Que ellos vean el cómo, que vean el qué, que vean el por qué. Que ellos comprendan en lo natural, ¿sí? Ahí en el mundo. ¿Sí? Si uno va a estudiar, si uno va a leer, si uno va a aprender, ¿sí? ¿Ven? Español, lo primero que a uno le enseñan es eso. ¿Ven? Le enseñan a uno los pronombres. Le enseñan los adverbios, le enseñan la proposición, le enseñan, como decía Glorita, ¿cierto? Le enseñan los sinónimos y los antónimos. Entonces me decía, miren, decía, estamos a veces nos purificamos demasiado, sí, que queremos meterle cosas cuando yo tengo aquí la palabra para que usted me la entienda en lo natural, en lo normal, en lo bonito. Y que el espíritu, mi espíritu le enseñe, lo lleve, lo eleve, lo purifique, lo santifique, lo lave, ¿sí? Lo queme, todo lo que tú quieras. Sí, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces me traía, yo les hablaba a ustedes al comienzo, creo que fue cuando empezamos a hablar de vislumbrando la gloria de Dios. Empezamos a hablar de una parte que es el ser. ¿Sí? Y que el ser está compuesto de tres elementos, tres partes. Una parte es el cuerpo, otra parte es el alma y otra parte es el espíritu. Entonces me decía, llévelos a que ese cuerpo, esa alma y ese espíritu estén cuando ellos apenas empiecen a nacer, o sea, estén allá en la matriz. Y yo, Señor, en la matriz, claro. Cuando ese ser no haya aún recibido los elementos externos, ¿sí? Esos elementos externos, sino que esté recibiendo ese elemento interno de la mamá que es la que hace que él, en ese momento, cuando él salga a la luz, él tenga un espíritu ya con el espíritu de la mamá. Entonces, si el espíritu de la mamá no es el espíritu de Dios, entonces, ¿cuál espíritu trae? ¿Cuál espíritu trae ese niño, ese recién nacido? ¿Cuál espíritu trae ese feto que está ya durante 9 meses y que a las 2 semanas o 3 semanas empieza a latirle el corazón? Y a las 24 semanas ya está formado, tiene manos, tiene brazos, tiene piernas, tiene de todo. Es una criatura pequeña ahí, un frijol grande, pero ahí está. Por eso en este momento, ¿sí? Ha venido otra vez, nuevamente, la época de Herodes. Ha venido la época de Egipto, la época de donde estaba Moisés. Quieren acabar con todos los niños y los están destruyendo. ¿Ve? Porque esa madre que vaya a abortar esa criatura, porque ya es una criatura, ¿sí? No se ha dado cuenta de que la palabra de Dios dice que lo entretejía ya en lo oculto y que yo lo formé. Y cada uno de nosotros fuimos formados ¿para qué? Para alabanza, para gloria del Señor. Si no, fijémonos en el cojo, ¿sí? O si no, fijémonos de pronto el que estaba en el estanque, esperando que alguien le diera la manita para poderse meter en el estanque para poder ser sano. ¿Cuántos años tenía? 38, ¿cierto?
3 más 8, 11. Usted que ya... Y es así como Dios me decía a mí, me decía, enséñeles. ¿Ustedes están viendo ahí algo? Entonces, ¿qué pasa? En este momento, sí, hay, supongamos, hay un solo ser. Usted y yo. ¿Ve? No somos diferentes. Nacemos. Pero de acuerdo al sitio de donde yo vengo, de acuerdo a ese sitio, tengo una serie de cosas que ya están en la palabra, pero que yo quiero llevárselas a usted dentro del campo natural. Sí, olvidémonos ahorita de la palabra. Olvidémonos ahorita de la palabra de Dios, olvidémonos ahorita del Espíritu Santo y olvidémonos ahorita de Cristo. Por un momento, por un lapso. Esa persona nace, esa persona va y es recibida por un papá, ¿sí? O esa persona de pronto es recibida por una abuela, o esa persona de pronto es recibida por un tío, por un primo, que viene a ver esa criatura. Y yo les pregunto, ¿en qué posición está esa persona que está recibiendo a esta criatura? ¿Dónde está ese ser? ¿Ese ser es un ser natural? ¿Es un ser carnal? ¿O es un ser espiritual el que lo va a recibir? Y nace esta criatura, ¿cierto? Nace, ¿sí? Y ella recibe todos los estímulos o todas las formas, tanto en la parte física, como en la parte almática, como en la parte espiritual, ¿sí? De lo que está recibiendo en ese momento. Y acordémonos que por el pecado de Adán y Eva, nosotros somos también pecadores. Entonces ese niño ya viene en un pecado que está dado de anterioridad. Ahora imagínense si esa mamá de ese niño, ¿cómo lo tuvo? ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha hecho? ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Qué ha pensado? Y a veces nosotros vemos, ¿sí? Y hacemos las cosas y a veces miramos y verdaderamente no vamos a la presencia, nosotros, oigan bien, nosotros, los que fuimos llamados, los que fuimos escogidos, los que fuimos ungidos para orar, para interceder, nosotros no intercedemos por esa criatura. Nosotros la dejamos en manos de, ¿qué? Bueno, nace la criatura, ¿sí? Recibe los estímulos externos, la mamá, el papá, si el papá tiene de pronto vicios, tiene de pronto diferentes cosas, si el papá de pronto pues, es adúltero, o si el papá de pronto está en los caminos de Dios. Puede ser. Y entonces los dos, supongamos, vayamos a una cosa, supongamos que los dos no están en el camino de Dios. Entonces ese niño, ¿dónde está? ¿Dónde está ese niño espiritualmente hablando? Está en el mundo. Es natural. ¿Sí me han entendido hasta ahí? O sea, ¿sí han comprendido la magnitud de lo que tenemos que hacer oración? Y ese niño crece, ¿sí? Y se va a formar y va a tener una serie de elementos que van a llegar a ¿qué? A su cuerpo, sensaciones, o sea, diferentes cosas, ¿sí? Y va a tener de pronto una mente, tranquilo, va a tener una mente que en ese momento, esa mente va a estar adaptándose al medio que está viviendo. Porque empieza la lucha. Porque la lucha la tenemos todos desde que nosotros estamos allá, desde que fuimos formados, desde que se formó la unión del gameto masculino con el femenino. En ese momento, esa lucha que se está presentando es una lucha de lo que llaman la termodinámica, la segunda ley, el tánatos. Queremos nacer, queremos vivir, pero alguien quiere que nosotros muramos. Ese alguien ya está ahí, está aquí. Y en este momento va a tener un poder inmenso, porque Dios le va a permitir hacer eso. Y es así como empieza esta persona, empieza a crecer y empieza a defenderse con sus medios
con todo lo que le enseñe esa papá, esa mamá y ese papá, con todo lo que le enseñe para que él pueda crecer, para que él pueda verdaderamente echar su tallo, enraizarse, dar hojas y de pronto dar fruto. Pero no se llama el fruto, se llaman las obras de la carne. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces el Señor me decía, explíqueles eso. Porque a veces nosotros venimos aquí, aprendemos la palabra, nos vamos para la casa y San se acabó. Y volvemos el martes, volvemos el jueves o el domingo, ¿sí? Y participamos y estamos bien, ¿sí? Y de pronto resolvemos, ¿sí?, temas, pero no estamos verdaderamente vivificando lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque Él vino por todos. Bueno, dejemos un ladito y sigamos. Ese chico va creciendo, ese chico se va formando, ese chico va teniendo un Dios. O sea, él tiene un Dios, él anda buscando un Dios, pero ese Dios no lo puede conocer. ¿Por qué? Porque la mamá de pronto no lo tiene ni tampoco lo tiene el papá. Pero ellos sí tienen unos diosesitos, ¿sí? Que puede ser el Dios dinero, que puede ser el Dios adulterio, que puede ser el Dios fornicación, que puede ser una serie de cosas. Y este niño va creciendo en esa forma, y si es una niña, entonces imagínense. Sigue creciendo y va recibiendo todos estos estímulos que vienen acá, y nos vamos a ver a una persona que puede tener 3 años, que puede tener 4, que puede tener 5, que puede tener 7, 10, 12, 14, 15, y va creciendo en un medio que de pronto puede ser nocivo para ella, pero que ella considera que es bueno. Considera que es bueno, este es mi medio. ¿Yo cómo voy a cambiar mi medio si yo estoy viviendo en mi medio? Entonces se vuelve ladrona, roba, ¿sí? Se vuelve de pronto asesina, ¿ve? ¿Pero por qué? Porque es que yo, si no hago eso, entonces yo cómo me alimento, cómo puedo yo vivir bien, cómo puedo vestir bien. Si es que mire, el vecino está viviendo súper bien y tiene camioneta de lujo, y el vecino viene y le dice, venga para acá, niña, venga para acá, niño. ¿Usted quiere vivir como vivo yo? Claro que sí. Entonces, haga lo que yo estoy haciendo, venga y aprenda de mí. Entonces tiene un profesor de la calle. ¿O ustedes no creen que a veces vamos a una escuela y tenemos un profesor que nos habla de Marx, de Lenin, de toda esa gente, de Nietzsche, y nos meten a nosotros en ese problema? Y cuando tenemos 10 años, 12 años, ya estamos allá tirando piedra como un guerrillero, porque lo viví. Y estamos haciendo esa costra que va cubriendo más y más, y viene un velo, y ese velo me enseña a mí y me dice, todo lo que usted hace está bien. Fíjese en el problema que estamos viviendo nosotros ahorita en Colombia. Fíjese que mucha gente votó por este señor y en este momento se está quejando. Fíjese que muchos que fueron con él ya están todos como echando para atrás, pero no pueden echar para atrás porque ahí van. Ya van cogidos, van con la soga. Ellos creen que es fácil retirarse, pero resulta que es difícil. ¿Por qué? Porque es una soga de carácter espiritual. Y siempre yo he dicho que esto es, ¿sí?, o natural, ¿sí?, porque es la oscuridad, como yo les venía hablando a ustedes, vislumbrando la gloria de Dios, o lo que es de pronto la luz, que es espiritual. Bueno, entonces sigamos con este chiquito que nació en ese medio, ¿sí? El chiquito sigue creciendo, y el chiquito que tú ves en la calle, que tú ves de pronto corriendo sin zapatos, o el chiquito que de pronto ve montado en una bicicleta y que de pronto llega y se roba el espejo, se roba tal cosa. ¿Por qué? Porque él está en su medio, o sea, la ley que él tiene es la ley, esa ley. Y nosotros, y de pronto, bueno, todavía no he empezado por eso. Y nosotros de pronto entonces, él sigue creciendo, sigue formándose, sigue estructurándose, y si las cosas le salen bien, si las cosas le llevan a bien, entonces él hace una escuela y él se vuelve un maestro, se vuelve un profesional en atracar, en robar y en matar. Entonces tenemos una sociedad corrupta.
Pero no solamente que tenga que ver esa persona ya, ese estrato 1, 2, 3, sino también vemos a veces en el estrato 6, 7 y 8, aquellos hijos que van creciendo, ¿sí? Y van dándose cuenta de lo que el papá está haciendo, y como él está robando, como él está cogiendo, como él está siendo un corrupto, entonces él también se vuelve corrupto, y eso lo considera dentro de parámetros normales. Yo me pregunté una vez que yo fui a buscar que un político me hiciera un favor, el político me dijo, pero la cuota es esta, para poderme dar el puesto. Le dije yo, no, qué pena. Yo sí, mi mamá se forjó, se quitó muchas cosas de encima, mi papá igual, para que yo venga a entregarle a usted mi sueldo. Yo le estoy hablando a ustedes de hace 40 años, 45 años. Entonces, ¿qué pasa? No, sí, en este momento está, pero es peor. ¿Por qué? Porque es que en este momento, antes había personas que en un momento dado, vamos, uno veía concejales del pueblo, sí, que no robaban, que ellos vivían de lo que producía la finca. Ahora no hay ningún concejal que no tenga eso. Bueno, este joven creció, tal cosa, listo, ahora vayámonos a otro que también nació en un medio donde su mamá era cristiana, ¿sí? Cristiana, cristocéntrica, y su esposo era cristino. ¿Sí me entendieron? Que trae la Biblia debajo del brazo, se sienta y ha durado 15 años, 20 años ahí parqueado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Ese niño va a tener dos, o sea, va a tener pelea desde el comienzo. Eso sí queda. El otro quiere usar su esposa, ¿sí?, en diferentes cosas que el mundo le enseña. ¿Sí? Y el niño está ahí en el embarazo, ¿sí?, como un feto, donde de pronto puede recibir estímulos, ¿sí?, estímulos malos, perversos, dados por esa persona. Perversos. Y él sale, y tan pronto sale, entonces ya empieza él a tener problemas. ¿Con quién? Su mamá quiere enseñarle la palabra, quiere llevarlo por el camino del Señor, y el papá quiere hacer cosas que el enemigo le enseña a hacer. Porque la mente de esa persona es perversa. El corazón de esa persona es perverso. Luego esa persona va a crecer dentro de un medio ambiente que es dudoso. Por eso el Señor dice que nosotros no podemos tener yugos desiguales. Yugos desiguales. ¿Por qué? Porque crece esa persona. Ahora dígame si de pronto esa persona no ve que ese niño de pronto es bien parecido, ¿sí?, con buenas carnes, o esa niña de pronto es bien parecida con buenas carnes, y él no va a hacer de pronto eso que muchas veces aparece por la radio. Y es cuando tenemos hermanas que de pronto vienen y nos comentan que han sido violadas desde que tenían 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años. Y esa costra, ese odio, esa rabia, ese rencor hacia esa persona lleva a que esa hermana o ese ser que ha nacido ahí, ¿sí?, vaya a tener problemas, y esos problemas se somaticen de forma tal que ese odio se vuelva un cáncer y tengamos una persona que muere de cáncer. El odio hacia aquella persona que me ha tocado más de la cuenta. El odio hacia aquel que de pronto me golpeó más de la cuenta. Y cada uno va formando una serie de defensas, mecanismos de defensa, que después tenemos que hablar un día de estos de pronto en una vigilia. Y va formando una serie de defensas, y aquellos que que el papá de pronto les quiere golpear cuando ya están grandes, pues entonces ya se defienden, entonces ellos hacen un rechazo, ¿sí?, se enfrentan al papá, ¿sí?, y empiezan a tener ese problema de enfrentamiento todo el tiempo. Entonces uno a veces se pregunta y dice, ¿usted por qué no quiere a su papá? No, es que yo no lo quiero. No quiere decir nada. ¿Por qué? Porque es algo tan íntimo, tan propio. ¿Sí? Y el que está en el medio, de pronto ese, que apenas está empezando a tener 10 años, el papá le pega una patada, el papá lo golpea hasta que lo vuelve de pronto un siervo, ¿sí?, o sea, una persona que le sirve a él, y él se acostumbra a eso, y todos los días en su vida, cuando empiece a trabajar, él va a ser la persona esa que es toda opacada, negativa, y que lo hace todo. Y si de pronto es un niño pequeño, si ese niño pequeño de pronto al ser golpeado siente temor, siente rencor, pero también tiene temor,
Y ese temor se centra en su corazón, en su mente, en todo su ser, de forma tal que es una persona ya, cuando esté adulta, usted va a ver que le tiene miedo a todo. Es una persona que tiene fobia. ¿Ve? Le tiene fobia a la oscuridad, le tiene fobia a los carros, le tiene fobia a los helicópteros, le tiene fobia a los aviones, le tiene fobia a todo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la raíz de ese mal. Y el único que verdaderamente puede entrar a la raíz de ese mal, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Entonces, por eso él me decía a mí, enséñales bien las cosas. Porque sí, ustedes pueden aprender que el Espíritu hace esto, hace eso, como más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero hay necesidad de saber hasta dónde nosotros tenemos que ir, mis amados hermanos. Hasta dónde tiene que ir la oración del justo. ¿Qué dice Salmo capítulo 1, versículos? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Eso es como para poderles más o menos llevar en este proceso. Bueno, listo. Entonces llegó este joven, o esta joven, llegó y de pronto la mamá orando por él, por ella, todo el tiempo, clamándole al Señor. El Señor tiene misericordia de ella y le hace un toque. Y le hace un toque especial. Y empieza esta persona a tener un conflicto interno. Un conflicto interno donde ella tiene que rechazar a su padre cuando empiece a darse cuenta de la magnitud de lo que el papá hizo. Porque antes, como no se daba cuenta, pues antes pasaba así. Le parecía que era algo normal, que era dentro de todos los parámetros que tenía que cumplir con eso, cuando eso era una aberración del padre. ¿Sí me entendieron hasta ahí? A veces hay parejas que en un momento dado se separan de sus maridos y se les hace fácil buscar otra persona. Y no se dan cuenta de que de pronto tienen unas hijas y que si se consigue un marido, un esposo, ese esposo de pronto las puede estar mirando dentro del mundo, si él no es cristiano, si él no tiene a Dios. Y es cuando tenemos esa otra persona que está en un conflicto entre si yo me voy para este lado o me voy para este lado. El cojo de la hermosa. Lo sentaban ahí y lo dejaban ahí quieto, donde él solamente oía los sermones que se daban en la iglesia y él miraba todo lo que estaba viendo afuera. Estaba viendo un mundo maravilloso. Porque eso es lo que el mundo trae, ¿sí? Trae una visión de algo hermoso, de algo precioso, cuando eso es mentira. Eso es un velo que coloca el enemigo sobre cada uno de ellos. Dígame bien, no digo nosotros, de ellos. Y en la medida que esa persona entra en ese conflicto, llega un momento en el cual, ¿sí?, recibe la bendición de Dios, y es cuando viene el apóstol Juan y el apóstol Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, sino lo que tengo dentro de mi corazón te lo doy. ¿Cuánta gente viene a la iglesia? ¿Cuánta gente va a buscar de Dios y solamente anda buscando pispirispis, como digo yo, dinero? ¿Sí? Anda buscando cosas cuando verdaderamente cada persona tiene la fórmula para poder orarle al Señor para que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Y es así como entonces entra esa persona y al recibir el Espíritu de Dios, ¿qué hace él? Él se voltea, se va a buscar del Señor. ¿En dónde? En el templo. Pero él también podía haber seguido por su camino. Ya estaba sano, ya estaba con sus pies bien colocados, ya caminaba. Pues me vuelvo otra vez. ¿O cuántas veces no estamos orando por personas que vienen, claman al Señor, el Señor les da el milagro o la bendición, ¿sí?, y de pronto otra vez aparecen en el mundo? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y le trae a uno a la mente el Señor y le dice, mira lo que dijo el Señor Jesús
sea, el hijo mío, lo que dijo cuando estaba ya en la punta del madero. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces hay necesidad de enseñarles, hay necesidad de que ellos empiecen a aprender, ¿sí? Que lo mejor de todo no es andar en ese campo del mundo, sino lo mejor es andar en este campo de la luz. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Si estoy allá en ese lado, ¿qué sucede? ¿Tengo visión? No, estoy en la oscuridad. Todo lo que yo haga va a tropezar. Todo lo que yo tenga va a tropezar. Y todo lo que yo desee, Él me lo va a dar. ¿Para qué? Para que yo crezca. Y en la medida que crece, entonces Él me consigue, por ejemplo, un profesional. Llega el enemigo y le da. Él en su profesión se está recibiendo un sueldo, pero si de pronto le dicen, bueno, hagamos esta otra cosa, una cosa mala, para que usted pueda recibir, entonces, ¿cuánto quiere recibir? No, para mí deme el 5 de un proyecto. ¿Sí? Va, recibe ese dinero y le quedó gustando, entonces ya no dice el 5, deme el 10. Y las obras quedan mal hechas. ¿Por qué? Porque tienen maldición. Tienen maldición. Entonces, no es que el Señor quiera, no es que yo le compré las mejores cosas para colocárselas. No, están malditas. ¿Por qué? Porque ya tienen maldición. Ya tiene la potestad del enemigo sobre ella. Y así siguen creciendo y así es lo que pasa en los países. Por eso que hay países que no pueden. Hay países que no pueden, viven todo el tiempo en miseria. ¿Por qué? Porque la tierra está maldita. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Papito Dios a Adán y a Eva sobre la tierra? Génesis capítulo 3. Producirá cardos, espinos, ¿sí? Y usted, ¿sí? Trabajará la tierra, no la laborará, sino que la trabajará con el sudor de su frente, para que pueda comer. Y es así como Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer lo que tenemos en Él, para que podamos verdaderamente vivificarlo a Él y podamos vivir en Él. Vivir en Él. Saber cuánto vale, cuánto es el valor que tiene ese Dios todopoderoso, ese espíritu en nosotros, y cuánto es el valor que tiene el que nosotros vivamos por fuera del camino de Dios. Y si hemos hablado, acuérdense que hemos hablado de la parte de la carne, hemos hablado de la parte del alma y hemos hablado de la parte del espíritu. Cuando hablé de iniquidad, hablé de la parte del espíritu, los pensamientos inicuos. Y es como Dios quiere que usted, mi amado hermano, empiece a aprender, porque muchas veces los que están en el mundo, cuando quieren venir a la presencia de Dios, entran en un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Tienen que empezar a guerrear. Tienen que empezar a luchar. ¿Contra qué? Contra todo lo que han aprendido. Contra todo lo que hemos aprendido. Somos inteligentes. La inteligencia no solamente es la oscuridad, sino la inteligencia también es de la luz. Pero ¿qué diferencia existe entre la inteligencia de la luz y de la oscuridad? La inteligencia y la oscuridad lo lleva a usted a que sea inteligente para lo malo, para hacer las cosas malas. ¿Eh? Entonces usted va a hacer algo y en vez de ayudar a la persona a que esa persona se recupere, va y la recoge y le saca la cartera y se la lleva. Pudiendo hacer lo bueno, hizo lo malo. Y cuando está en el camino del Señor, va y la recoge, la levanta, la lleva y ni siquiera piensa en robarla. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le trae a su mente cosas buenas. Y es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos enseña que lo que tenemos que tener contentamiento. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene, mi amado hermano, le alcanza y le sobra según. Y en la medida que usted esté en el camino del Señor, le alcanza y le sobra, le va a decir, siervo fiel, si en lo poco fuiste bueno, ¿qué hice? Le pregunto, ¿qué es poco para Dios? Bonito, ¿cierto? ¿Qué es mucho para Dios? Entonces otra vez devolvámonos nuevamente al hombre natural. ¿Sí? Y ese hombre natural que está formándose allá,
Supongamos el que está ya a nivel de la parte de donde tiene que, ¿sí?, salir todas las mañanas, montarse en la moto para buscar el alimento, ¿sí?, y lo va a buscar como robando, ¿sí?, de pronto matando, o cualquier cosa. El otro que de pronto está en medio, que es el que hemos hablado, ¿cierto? El que tiene de pronto la mamá que es cristocéntrica y el papá que es del mundo, ¿sí? Él también sale a buscar. Entonces, ¿qué sucede? El que va a buscar en lo malo, pues él va a estar en lo malo, o sea, él no va a tener ningún conflicto. ¿Por qué? Porque está en lo malo. Lo más seguro es que él se eche la cruz, ¿sí?, y le ponga una veladora ¿a quién? Pues al santo que él tiene, ¿sí?, y se vaya en el nombre de ese santo, ¿sí?, se vaya y haga el robo, haga el asesinato, qué sé yo, cualquier cosa de esas. El otro, el que está sufriendo, el que tiene un problema, un conflicto, ¿sí?, el que tiene conciencia, ¿sí?, porque hemos hablado del corazón, ¿cierto? Hablamos del corazón de Dios y también hablamos del corazón del hombre, ¿cierto? ¿Cierto que hablamos sobre eso? ¿Sí? Y hablamos de los componentes del corazón. Y todo lo que él ve, ¿sí?, él quiere hacer lo bueno, pero entonces la novia, o de pronto el amigo, o de pronto, qué sé yo, cualquier compañero, lo llevan a que él haga lo malo. Pero él tiene el conflicto, quiere hacer lo bueno. Vamos hasta ahí. Tenemos un cuadrito más o menos parecido, ¿cierto? Hay un conflicto, hay una guerra, hay una pelea. Esa pelea no sale así como así. Entonces, esa pelea viene en el momento en que él venga y le diga al Señor, abra la puerta para que él pueda entrar, ¿sí?, a cenar con él. Y en ese momento, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es que le entrega a esa persona, le entrega, ¿sí?, unas arras, ¿sí?, como en el hijo pródigo, ¿sí? Lávenlo, cámbielo, quítele esas ropas sucias, ¿sí?, quítele esas ropas sucias y colóquenle nuevas vestiduras, Zacarías, ¿sí?, nuevas vestiduras a Josué, colóquenle nuevas vestiduras, colóquenle una tiara y colóquenle el anillo del rey. Entonces él me enseñaba, ¿sí?, que yo muchas veces les he dicho a ustedes que es fácil estar en los caminos del Señor. Y la pastora dice que es difícil. Y yo lo que digo es que todo depende de lo que usted haya vivido, mi amado hermano. Hasta dónde verdaderamente usted, ¿sí?, va a reflejar lo que usted ha vivido, y eso que usted ha vivido lo trae a su vida. Lo trae a su vida. Pero cuando usted toma la decisión de cambiar, de hacer todo, el Espíritu de Dios y usted tienen que hacer un trabajo muy fuerte con la palabra. Yo lo llevo a ustedes a pensar cuando ustedes tuvieron el primer amor en Cristo Jesús. Bueno, yo les digo el mío. El mío, cuando yo conocí al Señor, yo me volví, o sea, yo siempre he sido un ratón de biblioteca. Siempre leo bastante. Cuando yo conocí al Señor, yo empecé a comer libros, pero a la lata. Libros cristianos. Creo que Albarrosa, que ha estado en la casa, sí, ha visto mi biblioteca, ¿cierto? La mitad son libros cristianos. ¿Por qué? Porque yo comía mucho libro cristiano. Y estaba con el Señor y bailaba y danzaba y alababa al Señor. Sí, en mi primer amor. En la medida que usted va pasando de la leche, ¿sí?, a la comida sólida, ya usted empieza a madurar, empieza usted a vivificar, o sea, a vivir ciertas experiencias. Y empieza usted a confrontarse una cosa con otra. Esto con esto. Mire, es que yo tal cosa. Y empieza el Señor a darle a usted bendición, que son los milagros, y empieza a traerle el Señor a usted en el poder del Espíritu, una fortaleza, que es la que se llama, no solamente el dinamis, sino también se llama el emuná, que es la convicción y certeza de algo.
Usted puede tener dinamis, pero no puede tener emuná. La palabra de Dios dice que si tú no tienes amor es como címbalo que resuena. ¿Sí? Pero ¿cuál amor? ¿El amor de la vecina? El amor de Dios, que es especial. Es un amor especial. Es un amor que llena. Es un amor que enseña. Es un amor que ilumina. Es un amor que nos trae verdaderamente una revelación importante. En esa medida, mi amado hermano, entonces ya estamos hablando de aquel que en un momento dado... Pero ahora hablemos de ese ser natural que conoció al Señor y que en este momento está caminando en los caminos del Señor, que tiene la unción de Dios, que cada vez que Él va a mirar, a leer la palabra, el Espíritu de Dios le da revelación para que Él pueda cada día crecer más. Y la palabra de Dios dice que Él crecía. Él crecía en el Espíritu, ¿cierto? ¿Quién era? Jesús. Y es así como muchas veces hay partes, ahorita cuando estemos ya analizando la parte del Espíritu Santo, el dinámico del Espíritu Santo, hay partes donde el Señor le muestra a uno que Él a uno le da todo, le da todo. Porque si nosotros miramos, a ver, yo en mi forma, yo les pregunto, o yo miro, ¿será que como ortopedista yo tengo la revelación de Dios? Como ortopedista, tengo unos talentos, ¿sí? Dios ha colocado en mí unos dones para que yo pueda, ¿sí?, crecer en mis talentos. Pero esos talentos que yo tengo y que he crecido es para bendición de ¿quién? Como lo dice el Señor en los profetas. Él les da de comer ¿qué? El rollo, y el que hace se lo come, Él lo recibe y después ¿a quién lo entrega? A los demás. Y ese es el don de dar. Ese es el derecho de adquirir riquezas. Y es así como esa persona empieza, se forma, ¿sí?, y Dios le da otro saltico para que él fuera de que, supongamos, una persona que de pronto está trabajando, ¿sí?, y se pone a lavar tornillos. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No quiere decir que eso sea una profesión mala ni nada. Muy buena. Lava tornillos y de pronto el Señor le dice, saltico. Entonces le trae un curso para que él haga, ¿sí?, de arreglo de motores diésel, por ejemplo. En ese momento que él está haciendo esa labor de tornillos, él está aprendiendo a diferenciar los tornillos. Está aprendiendo a diferenciar lo que es una tuerca de un tornillo y está desde lejos le dice, ¿cuál es esta? Dice, una número 4, esta es una número 5. ¿Sí? Y cuando él va a hacer el curso, sí, se le hace más fácil. Y empieza a hacer el curso, entonces ya no pasa, él ya deja de ser lavador de tornillos, ¿sí?, mecánico auxiliar, sino pasa a ser el mecánico de cualquier tipo que tenga, gasolina, diésel, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Él está recibiendo una remuneración, aquí llega a recibir otra remuneración, y si él está con Dios, si él está correctamente con él, esta remuneración de acá, esta le va a servir. Pero Dios quiere que también esta, ¿por qué? Porque esta le va a dar a él 3 veces más, o 4 veces más, o 5 o 9 veces más de lo que está recibiendo en esta. ¿O no le ha pasado a usted? ¿Cierto, Glorita? Y así como Dios verdaderamente se refleja en cada uno de nosotros, y en la medida que usted va creciendo, en esa medida Dios le coloca a usted que su talento sea mayor. Entonces, si traemos a nuestra memoria los talentos, entonces, ¿qué sucede? A uno le dio 1, a otro le dio 2, y a otro le dio ¿cuántos? 5, ¿cierto? ¿Qué hizo el de 5? Le entregó otros 5. Entonces, siervo fiel, siendo poco ha sido, siervo bueno, siendo poco ha sido fiel, en mucho te pondré, tenga 10. ¿Cuántos talentos cree usted que tendría de pronto ese mecánico? ¿Sí? Ya, ¿sabe qué? Montaría de pronto un negocio de carros, ¿sí? Tendría de pronto una empresa, ¿sí? Tendría de pronto, qué sé yo, cualquier cosa de esas, ¿sí? ¿O usted no han visto? El que vende carteras. ¿Sí me entendieron?
De allá abajo, Dios lo colocó acá. Pero él tiene que saber, ¿sí?, lo que tiene que darle a Dios. Porque así como está arriba, también puede caerse. ¿Ve? No solamente eso, Manuelito. Es que Dios le va enseñando a usted. O sea, lo digo por mi propia experiencia. Dios le va enseñando a usted que lo que usted tiene no es de usted, es de Dios. Pero Él también le enseña a discernir a que usted de pronto no cometa errores. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el Señor Jesús? Dice, mis hijos, mire cómo los que no son de mí, que están en el mundo, mire cómo son de astutos, sagaces, ¿cierto? Muchas veces uno hace negocios sin sagacidad y termina perdiendo. ¿Pero por qué razón? Porque no ha buscado al Señor para que Él sea la guía, Él sea el director. El Espíritu de Dios me guíe, me dirija, me entrene, me lleve, me lava, me coloque como ese vaso frágil, ¿sí?, limpio y puro para hacer, ¿de qué? Vaso de honra, vaso de bendición. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es lo que ha pasado en mi vida. Dios me ha colocado a mí, me ha dado un talento, ese talento se ha multiplicado o se ha llevado más arriba y yo he podido servir en lo que Dios me ha colocado. Pero por eso yo digo que es fácil. Pero cuando usted está metido dentro de eso, cuando usted está metido, pero cuando usted es cristino, piensa mucho en lo de afuera cuando no tiene por qué pensar en lo de afuera. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? Primeramente buscar el reino de Dios y que lo demás. Tú enseñaste una cita. Hará. ¿Quién va a hacer las cosas? Las va a hacer Dios. Dios va a hacer las cosas en nosotros. Yo les pregunto, vayamos a ver las guerras que hizo David. Vayamos a ver las guerras que hizo David. Él hizo muchas guerras. Muchos. Él recogió muchos prepucios. Tanto que cantaban que 1000 Saúl y 10.000 David, ¿cierto? ¿Y eso qué pasaba? Resulta que David, si ustedes leen bien, David se iba y buscaba, la persona que tenía el conocimiento, sí, iba y la buscaba y le decía, órale al Señor para ver si voy a la guerra o no. ¿Cuántas veces iba? 3 veces, ¿cierto? ¿Listo? No, a veces iba cada día, ¿no? Y resulta que cuando él sabía que ya era la tercera vez, él inmediatamente llegaba y cogía a todos sus soldados y se iba. Y resulta que los encontraban a todos ya muertos, unos con otros se habían matado. Gedeón. Es que esos son ejemplos que uno tiene que analizar y eso que Dios le muestra a uno y le revela. Porque mi amado hermano, uno no puede seguir leyendo la Biblia, ¿sí?, sin que el Señor se la revele. Porque es el tiempo que Él tiene. Hoy le decía yo a Cristian, le dije yo, pero yo llegué aquí a las 5:10, ¿sí?, y eran que las 6:15 y ni siquiera, creíamos que ya era como las 7:30. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios es el que manda en el tiempo. Tenemos que entender lo que Dios es. Tenemos que entender lo que quiere decir Elohim. Tenemos que entender lo que quiere decir Jireh. Tenemos que entender lo que quiere decir Rafa. Para que esa porción de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y que la oración que nosotros hagamos se haga presente y se multiplique. En Apocalipsis la palabra de Dios dice que la oración, sí, se estaba haciendo la oración, y esa oración llegó arriba, y Dios le dijo al ángel que tomara las pinzas y sacara ¿qué? Sacara luego la brasa esa y la colocara encima de la copa. Y cuando cayó la brasa en la copa salió fuego de la copa y cayó a la tierra. Y era la bendición que Dios estaba haciendo para responder la oración de los justos, de los santos. ¿Sí me han entendido hasta ahí? O sea, ¿sí han comprendido que nosotros tenemos que caminar en Cristo Jesús? Tenemos que caminar en Cristo Jesús. Puede que estemos viendo las cosas, pero es que debemos tener una visión que Dios nos da cada momento, cada instante. Por eso el libro de Joel dice que Él colocará visión y sueños en cada uno de nosotros en el final de los tiempos. Estamos en el final de los tiempos. Estamos en el final de los tiempos.
Por eso una bendición de la pastora fue que si ustedes tenían de pronto un sueño, una visión, entonces se lo comentaran o lo comentaran, pero que no se lo guardaran para poder verdaderamente buscar, a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, por intermedio de ustedes que también son parte de la iglesia. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces cuando usted ya está usted ya es el ser espiritual, viene el enemigo, viene la tentación, viene todo, ¿sí? Y el Espíritu de Dios a usted le da la palabra de revelación para decirle, mire, a mí me ha pasado muchas veces. Estoy de pronto hablando con alguien cuando de pronto el Señor me está mostrando a mí quién es lo que tengo enfrente. ¿Quién es? ¿Qué es lo que ella piensa? ¿Qué es lo que piensa? Y en la palabra de Dios también dice así, ¿cierto? Que Él conocía el pensamiento de los que estaban enfrente de Él. Entonces, para nosotros Dios verdaderamente, o sea, créanme, mis amados hermanos, espero que la explicación que hoy doy, ¿sí? Esta noche el Señor no me casque, ¿cierto? Porque le faltó algo. Listo, yo creo que yo, o sea, más o menos planifiqué las cosas como le dije. Planifiqué las cosas de esa forma, ¿sí? Para que ustedes puedan entender que a un hermano que viene a la iglesia de primera vez tenemos que abrazarlo mucho. Tenemos que abrazarlo mucho y acompañarlo. Tenemos que acompañarlo mucho. Porque tiene un conflicto muy fuerte. ¿Ven? Pero entre más nosotros oremos por él, entre más nosotros luchemos por él, entre más nosotros intercedamos por él, el conflicto que él tenga, el Espíritu de Dios que él en ese momento va a tener, sí, le va a decir la palabra y es cuando va a empezar a pronunciar palabra. Y va a darse cuenta de que vivir en el camino de Dios es lo más lindo que hay. ¿Por qué? Porque es la única solución que hay. Es la única vivencia que hay. No veo otra. No sé, yo Luis Pinto no veo otra. Yo no he explicado a ustedes lo que me pasó con un colega que yo le dije que, pues, que él siguiera viviendo su vida, que yo vivía la mía en Cristo Jesús y que al final de tiempo cuando muramos, cuando vayamos a la presencia, ¿sí? Entonces vamos a ver quién verdaderamente perdió. Dije, porque si estamos en la oscuridad y no hay nada, pues yo no perdí nada porque yo disfruté lo anterior. Igual que usted, lo que pasa es que cada uno vive y disfruta de diferente forma. Pero si hay algo después, el rechinar de dientes, ¿cierto que sí? ¿Sí? Yo porque no hice esto, yo porque tal cosa. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Uy, yo porque hoy me levanté y yo tenía tiempo para ponerme a hacer la oración, sí, de entrega, y no la hice, sino que me levanté y me vine, tal cosa, y mire lo que yo tengo en ese momento, y es el Espíritu el que le está diciendo, órale, párese aquí, y órale, haga la oración de entrega antes de, o el burro o la burra de Balaam. ¿Se entendieron? Porque más adelante está el riesgo, está el peligro. Y Dios a usted aquí le dice, venga para acá, siéntese acá. Uy, tengo un retortijón, párale un momentico a la moto. ¿Qué hace? Uy, señor, tal cosa, pues no es. Se le pasa el retortijón y sigue usted su marcha. Y usted ni siquiera se da cuenta. Pero si usted va esa noche y le dice, Señor, muéstrame los milagros que hizo conmigo, le va a mostrar y usted va a decir, wow, ¿cuántos? Porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para los cristocéntricos. Para lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, conocemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué dice el siguiente? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice más adelante? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que seamos hechos conforme a ¿qué? ¿De quién? De Cristo Jesús. Conforme. Necesita a usted que le gusta leer ya. Conforme, ¿es cierto? A la imagen de ¿qué más dice? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó.
Y a los que él llamó, Sí. a estos también lo justificó. Y a los que él justificó también, Amén. a estos también glorificó. Glorificó. ¿Qué dice en el Juan capítulo 17, versículo 1, 2 y 3? A mí me gusta leerlo, es que a mí me gusta leerlo, porque lo que pasa es que yo aprendí a que muchas veces uno se equivoca, y si usted se equivoca, fíjense que Eva se equivocó, sí, en poquito, ¿sí? Y nos colocó a todos en un crucifijo tenaz, ¿cierto? Todas las cosas por él fueron hechas, todas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En él estaba la vida. Amén. La vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces ahí estamos, ¿sí ven? Él en la vida, Él en la luz. A veces las palabras dicen que tuvimos dos bautizos, porque tenemos dos bautizos. Un bautizo que es en el río Jordán, sí, que es en el Cristo Jesús, y el otro bautizo que es el bautizo en el Espíritu Santo, porque Él viene en lenguas, fuego, pero también viene en agua, en viento. Y cuando empecemos a hablar del Espíritu, nos empezamos a dar cuenta de lo que es el Espíritu. Vayámonos a un ejemplo muy sencillo, un ejemplo del mundo. Un ejemplo del mundo. Cuando tú quieres una casa, ¿sí?, un lugar de habitación, llegas y miras, ubicas el barrio, ¿cierto? ¿Sí o no? Haces una identidad, ¿cierto? Una identidad en Cristo Jesús. Listo. Ubicas el barrio. Después de ubicar el barrio, entonces usted va y mira el sitio donde a usted le ha gustado. El edificio. Y después de que usted ve el edificio, entonces entra usted a la casa o al apartamento donde usted aspira a vivir. Y ahí está, ¿sí? Nuevos, porque vamos a un sitio nuevo, ¿sí? Nacidos de nuevo, ¿sí? Y identificados con Cristo Jesús. Voy y miro, conozco y tengo la convicción y la certeza de que lo que yo en ese momento estoy mirando es lo correcto. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Nos enseña, nos lleva y nos revela y nos muestra todo lo que es del Padre y todo lo que es del Hijo. Y nos dice, esto es verdad. Y traemos todo lo del Padre, Él trae todo lo del Padre y todo lo del Hijo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que Él nos va a dar a nosotros lo que el Padre tiene, ¿sí?, que le ha dado a Él, y también Él va a dar de lo que Él tiene porque el Padre se lo ha dado también. Es del Padre. Y entra usted a la casa y empieza usted a caminar en Cristo Jesús. Esa casa tiene unas habitaciones. Esas habitaciones tiene usted que limpiarlas. Tiene que ser presto y ponerse a limpiar cada habitación. Y le aconsejo que las limpie todas y que se las entregue todas al Espíritu Santo. Para que no haya ninguna. ¿Ve? No le pase de pronto como muchos predicadores que de pronto no han entregado la parte de lujuria, ¿sí?, y de pronto terminan casándose con la bailadora así, o con la que baila a nivel del culto, ¿sí? Terminan haciendo cosas nocivas para el diablo, ¿sí? Entonces todas las ventanas, todas las puertas tienen que ser completamente abiertas al Espíritu de Dios y decirle, Señor, ¿dónde tengo yo? ¿En qué momento tengo yo iniquidad? Yo les enseñé a ustedes cuando les hablé de iniquidad que teníamos que ir a pedirle al Señor para que nos diera verdaderamente la palabra de iniquidad para poder, ¿sí?, desarraigarla, o sea, cortarla, ¿sí?, desencadenarla, a romper el candado, todas esas cosas que en un momento dado el enemigo tiene con nosotros, ¿sí? Y de esa forma usted va a ser libre, pero es libre de esa forma, ¿sí? Usted no puede ser libre con que esta casa tiene 5 habitaciones, usted no puede ser libre con que solamente le dé al Espíritu Santo 3 y deje guardadas 2, o le dé 4 y deje 1, porque puede caer fácilmente. ¿Listo, mis amados hermanos? Amén. Entonces, ahora sí, cerramos nuestros ojos, dedicámosle al Señor gracias, que cada momento Él a nosotros nos enseñe más y más y más, porque es que en la medida que tú, mi amado hermano, aprendes del Señor, ¿qué sucede? Sucede que usted ya tiene una estructura, tiene una raíz, ¿sí? Ha edificado antisísmico.
cualquier temblor, cualquier persona que venga a ti no va a poder desarraigarte. ¿Ve? Las raíces están tan profundas que el que venga a arrancarte no te puede arrancar, mi amado. Gracias, mi amado Dios, por todo lo que tú haces en la vida de todos nosotros. De todos, papito Dios. De nuestros hermanos, sí, de todos aquellos que están afuera, Señor, porque ellos son huesos secos. Así como lo dice Ezequiel 37, donde tú, mi amado Padre, mi amado Abba Padre, le dice al profeta, profetiza y di a estos huesos secos. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje y decirle al Señor, estamos profetizando por esos huesos secos para que todos puedan conocer de ti, mi amado Dios. Tu palabra dice, mi amado Señor, que muchos tendrán oídos para oír y muchos tendrán ojos para ver, pero no podrán ni ver ni oír. Pero sabemos también, mi amado Dios, que aquellos, Señor, que en un momento dado en su corazón le nace, Señor, y te piden perdón, así como Salomón te clamó a ti y te pidió, y tú le dijiste que si ellos miraban hacia el oriente, y si ellos se arrepentían de todos sus pecados, y si ellos verdaderamente se inclinaban ante ti y eran obedientes, tú, Señor, los redimirías, Señor, tú los traerías al camino de tuyo, mi amado Dios. Hoy venimos, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, a hacer la oración para que ellos puedan ser redimidos, Señor. Todos aquellos, papito Dios. Porque es tu anhelo, mi amado Dios, que todos estemos gozosos, disfrutando de todo, Señor. ¿Sí? Y que no haya de pronto nadie que sea rencor, Señor, así como el hijo pródigo, el segundo. Sino que todos tengan de tu amor, Señor, porque tu amor es infinito y grande y es precioso. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te colocamos para que tú nos lleves con bien, Señor, a donde quiera que vayamos, en el nombre de tu amado Dios. Y esta noche, Señor, nos reveles cosas bonitas, hermosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén